anoté algunas digamos, frases de algunos antropólogos que han tenido evidencias a través de sus estudios, que la percepción determina la forma en que la gente actúa sobre su medio ambiente. Y, por ejemplo, Lazos y Paredes nos dice que la forma de intervenir en la realidad responde a la manera de percibirla. La mejor idea sobre el comportamiento de los seres humanos está en el cómo ellos ven el mundo. Y la relación entre la percepción y la conducta es interactiva. Entonces aquí ya empezamos a observar que se va vislumbrando esa relación entre lo que es la percepción y la conducta de las personas. Esto se deriva, yo creo que desde los años 40 se empezaron a hacer los primeros estudios de percepción ambiental. Curiosamente, los estudios se hicieron acerca de las amenazas de inundaciones y se hablaba acerca de cómo la gente estaba actuando a partir de lo que ellos consideraban como amenaza. Y posteriormente, pues bueno, ya se hicieron de manera formal los estudios de percepción, que aquí tenemos una definición que dice que están conformados por un cuerpo coherente de estudios que han redefinido el concepto de percepción para incluir aspectos perceptuales, imaginarios, afectivos, cognitivos y de valores analizados por medio de una amplia gama de metodologías y técnicas. Esto es porque anteriormente, incluso algunos psicólogos han debatido mucho acerca de esto, pensaban y sostenían que la percepción era solamente a través de los sentidos. Sin embargo, con las aportaciones de la geografía, la sociología, la antropología y la psicología misma, pues se trató de ampliar este concepto y ya no solo se considera como percepción ambiental aquellos que se observa o se recibe a través de los sentidos, sino también por los conocimientos, las informaciones, los afectos, en fin, una serie de factores que pueden implicar en la forma en que nosotros vamos a percibir el mundo. La percepción ambiental no depende solo del medio ambiente, sino también del estado de la persona, incluyendo necesidades, acciones, motivos, conocimientos y procesos. La que sigue, por favor. Quise rescatar uno de los estudios de 1964, porque nosotros pensamos que estamos descubriendo apenas las cuestiones del cambio climático y de la amenaza y de la adaptación, cuando esto tiene su historia. Pues les decía que desde 1945 Roger White empezó a hacer sus primeros libros acerca de la forma en que la gente estaba percibiendo las inundaciones, que era una de las principales problemáticas que se abordó por los geógrafos. Él es geógrafo y Kay también es geógrafo y hizo incluso algunas investigaciones con White y con Ian Burton, y les decía que la quise recuperar porque creo que me parece que estamos hablando no de 1964 sino de 2014, y él en su estudio trató de ver por qué los inversionistas estaban construyendo en terrenos donde había propensión que eran susceptibles a ser inundables, ¿no? Entonces, él encontró estos tres factores y uno de ellos era, dice, por la ignorancia. Sin saberlo y a menudo sin los medios de conocimiento se realizan compras y construcciones en tierras susceptibles a inundaciones. Aquí ya nos está hablando de conocimientos. Luego decía que por irracionalidad es probable que las actitudes pesimistas o optimistas con respecto a las probables inundaciones se deriven de factores de personalidad y quizás influenciadas por lo que escuchan y leen. Aquí ya nos está hablando acerca de información, de la influencia que se recibe acerca del exterior, ¿no? De lo que recibimos del exterior. Y por codicia, dice, los lugares con riesgo de inundación en las afueras de muchas ciudades resultan atractivos para algunos vendedores a quienes no les importa si ocurre esto y olvidan decirles a los compradores a qué están expuestos. Nosotros eso también lo podemos ver. Yo he oído amigas que dicen que les vendieron algunas casas o terrenos en lugares donde ya no sabían que se inundaban, ¿no? Entonces, son factores que les decía, son de 1964 y parece que estamos hablando de la actualidad. Y al lado les pongo información, actitudes, bueno, valores y conocimientos, porque de alguna manera él en sus estudios de percepción estaba ya contemplando estos aspectos.
Downes, de 1970, esta es la forma en que él conseguía la percepción, que también yo creo que es muy interesante por el hecho de que la maneja de una forma interactiva, no de una forma lineal. Él decía que, bueno, ya las personas que recibían las percepciones, pero que en esto influía su sistema de valores, formaban una imagen, tomaban decisiones y a partir de esas decisiones ellos actuaban. Posteriormente, ellos podrían tomar alguna, digamos, una búsqueda de mayor información, que no veo muy bien, y este contacto, digamos, estas acciones eran hacia el medio real, hacia el medio ambiente. Aquí lo toman como medio real, ese es el concepto que ellos manejaban. Y después, bueno, de ese medio real hay información y vuelve a ser un círculo, ¿no? Tenemos otra vez, pueden transformarse esas percepciones. Aquí nosotros podríamos incluir la cuestión de la comunicación y la educación en ese círculo, porque eso precisamente sería lo que iba a ayudar a transformar y a cambiar esas representaciones. Y tal vez ahora en el lugar donde está la información, aquí tendríamos que incluir cuestiones como los conocimientos, porque aquí el autor, que es el que lo recupera, Capel, él dice que Down no intentaba pues manejar digamos, este proceso de la percepción como un proceso únicamente de transmisión de información, sino que un proceso mucho más interactivo, dinámico, en el que influían diversos factores, no únicamente la información. Quise también recuperar estos tres aspectos de qué es un dato, una información, un conocimiento, porque creo que se tienen que tener presente en el momento en el que nosotros estamos diseñando alguna estrategia de comunicación, porque pensamos que esto es únicamente información, cuando no. Hay una diferencia enorme entre lo que es un dato, una información y un conocimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos que es un dato y nos muestra un ejemplo. Dice, el dato es el resultado de una medición, observación o comunicación acerca de un objeto, hecho o evento del mundo. Y nos da como ejemplo, dice, la temperatura en el aeropuerto de la Ciudad de México el 15 de abril de 2005 a las 10 horas es de 15 grados. Entonces, ese es un dato. Información, va a ser una colección de datos. Y estos van a estar relacionados entre sí y conforman conceptos relativos a un dominio específico. Ejemplo, el clima del Valle de México del año 1995 a 2005. Y aquí tenemos un conjunto de datos. Entonces, esta es la información. Y ya para hablar de un conocimiento, tendríamos que hablar de un conjunto de informaciones asociadas con los métodos o procesos que permiten explicar las relaciones causales entre ellas o inferir nuevas informaciones no conocidas previamente. Ejemplo, la explicación de las variaciones del clima del Valle de México observadas entre los años 1900 y 2005. Aquí no nada más se da un conjunto de datos, sino ya se da una explicación. Entonces esto ya implicaría una cuestión de conocimiento y tendríamos que hacer una reflexión acerca de qué es lo que estamos dando a la gente a la hora de hacer una estrategia de comunicación o a la hora de hacer alguna actividad de educación informal, formal, en cualquiera de los ámbitos, porque generalmente trabajamos con los niños. Por ejemplo, datos, cuando esto pues no implica un conocimiento en ellos propiamente, ¿no? Nos gusta mucho, por ejemplo, en las escuelas hacer los periódicos murales que están en las paredes llenos de datos que no nos dicen nada, que están descontextualizados. Por favor, el que sigue. Y bueno, aquí estaría un poquito el proceso de la educación y la comunicación del cambio climático. Tendríamos mensajes, símbolos, representaciones ambientales que se constituirían en datos, ideas, información y conocimiento, y qué es lo que va a formar las percepciones ambientales. Pero estas percepciones ambientales no por sí solas nos van a hacer, eso es algo que tenemos que tener claro, no van a hacer que nosotros actuemos de determinada forma. En los procesos de educación y comunicación hay una parte muy importante que es la participación social.
que es la que nos va a ayudar a que estas percepciones ambientales se puedan transformar en una toma de decisiones, en acciones concretas y en cambio de actitud. Sin esta parte, es difícil que pueda haber una relación digamos apropiada entre la percepción ambiental y la toma de decisiones, acciones concretas y cambio de actitud que nosotros estemos pretendiendo. Por favor, que sí. Los tipos de estudios de percepción del cambio climático pueden ser varios. Esto no implica que sean, digamos, que se apliquen de esta forma, de manera específica. Puede haber una combinación entre ellos o un estudio puede estar, traer todo este tipo de preguntas o de indagaciones. La primera, que es la, a ver, permítanme que no lo alcanzo a ver. La primera, que es la de sensibilización, en esta se indaga en qué medida las variables situacionales o personales influyen en la conciencia del problema del cambio climático. Las de opinión, se trata de determinar la visión informada de las personas con respecto a los impactos del cambio climático a nivel nacional, regional o local, porque aquí tendremos que considerar una opinión, supuestamente está conformada por ideas argumentadas, ideas con conocimiento, por eso menciono que se trata de una visión informada. Entonces, ¿cuál es la opinión de las personas con respecto al cambio climático? Y la actitudinal busca conocer las intenciones y valores que se tienen hacia las condiciones de vulnerabilidad o hacia los efectos adversos del cambio climático. Aquí, por supuesto, tenemos que tener claro que no es lo mismo una actitud ni un comportamiento. Incluso se ha encontrado que en ocasiones no existe una relación entre la actitud de las personas. Pueden estar muy preocupadas, pero eso no implica que su comportamiento sea en pro del ambiente. Ahora, el otro de los estudios es de comportamientos esperados. Este investiga cómo las personas van a actuar frente al cambio climático en determinadas condiciones o en un ambiente determinado. Se les dice, ¿usted qué haría si su casa se inundara o algo así? Entonces es un comportamiento esperado. ¿Qué harían las personas, ¿no? Entonces a eso se refiere. Y de comportamientos reales, que son estudios que poco se realizan, se observa cómo las percepciones sobre el cambio climático influyen en las acciones o comportamientos. Generalmente como la forma en que se aplica es preguntándole a las personas qué es lo que hacen, y se toma como comportamiento, pero sabemos que en ocasiones pues no nos dicen la verdad, pero sí tendríamos que incluir indicadores de comportamiento, pero lo ideal sería que este estudio se hiciera, ¿no? Que es muy difícil, que son los de comportamientos reales, que se hace a través de la observación, ¿no? en el medio de las personas, no solo a través de encuestas. El que sigue, por favor. Bueno, este es un esquema donde trato ya de establecer la vinculación entre los estudios de percepción y la educación y comunicación del cambio climático. Y retomé el primer aspecto, uno de los aspectos, que es la percepción a partir de información y conocimiento. A lo mejor yo encuentro después de hacer mis encuestas, mis entrevistas, encuentro que la percepción de la gente sobre el cambio climático es que ellos piensan que es causa de innumerables problemas ambientales. El cambio climático es el culpable de todo. Entonces, ¿cuál sería aquí mi labor en educación y comunicación? Si yo estoy detectando esto, ¿qué tengo que trabajar? Trabajar que el cambio climático es causa y consecuencia de problemas ambientales globales y locales. O sea, tener una visión sistémica. El cambio climático también es ocasionado el cambio climático no causa la deforestación. La deforestación también causa el cambio climático. Es una cuestión de interacción, una visión sistémica, para evitar esto. Entonces yo tendría que trabajar esto. La segunda dice la percepción, la percepción dice la adaptación se lleva a cabo a través de ajustes técnicos. En muchos de los instrumentos de las políticas del cambio climático se les está dando preferencia a las cuestiones técnicas. Entonces la gente, a lo mejor las personas piensan que es a través de la tecnología
cómo se van a resolver algunas cuestiones de adaptación, que anteriormente esto se le conocía no propiamente como adaptación, sino son simplemente ajustes, y hay una gran diferencia entre lo que es un ajuste y una adaptación. La adaptación, que es lo que tendríamos que trabajar en educación y comunicación, es un proceso social, que sea un proceso social que implica cuestiones de participación social, en la toma de decisiones, en el diálogo, en la priorización de problemas, etcétera. Entonces nadie va a venir y me va a decir vas a tener que cambiar y vas a tener que hacer esto para que no te inundes, sino de manera consensuada vamos a tomar decisiones y es como se va a poder buscar pues las soluciones más adecuadas. Ahora, la tercera percepción sería la mitigación. Depende de las soluciones, está muy relacionada con lo anterior, de soluciones tecnológicas, de las medidas gubernamentales o de otras personas, menos de mí. Entonces, yo aquí tendría que trabajar a través de la participación social, se discuten los problemas prioritarios y se toman decisiones. Obviamente las dos están muy relacionadas. La que sigue, por favor. A ver, en esta, por ejemplo, si yo en mis estudios de percepción trabajo la cuestión de los valores y las actitudes, a lo mejor mis indicadores son algunos discursos. Aquí yo puse el negacionista, catastrofista, escéptico, tecnicista, entre otros. Mantier, el doctor, el estudio que están haciendo el doctor Urbina, nos hablaban acerca de preocupados e indiferentes. Cuando no recuerdo si fue el martes, en la conferencia que hubo, también hablaron acerca de 6 tipos de personas, de cómo están percibiendo, y hablaba de preocupados, etcétera, ¿no? Entonces, esto es, digamos, estas son unas categorías, pero existen muchas categorías y muchas formas de discurso acerca del cambio climático. Pero bueno, aquí lo importante es que, ¿cuál sería aquí mi labor? Dependiendo del tipo de este discurso. Bueno, pues obviamente aquí lo central sería la cuestión otra vez, la de participación social. Habría información y habría conocimientos. Entonces, a partir de la información y conocimientos y la participación social, ¿qué trabajaría yo para cambiar todo esto? Bueno, a ver, bueno, una de las primeras cosas que yo trabajaría sería los procesos de grupo. Permiten a los individuos emplear una amplia gama de conocimientos, habilidades y experiencias personales para compartir diversas perspectivas y trabajar juntos para resolver un problema. Entonces, si yo digo, no, el cambio climático es meramente un asunto de manipulación de los medios de comunicación, ¿no? Puedo decir eso. Pero si yo trabajo a través de grupos que discuten esto, pues podría hacer cambiar a lo mejor la visión y la percepción al respecto, y por supuesto con información y conocimientos. El otro es fomentar la participación en el proceso de toma de decisiones. Contribuye a garantizar que el grupo identifique los problemas principales que requieren soluciones. El otro dice, la discusión en grupo ofrece una mayor posibilidad de que las experiencias y las múltiples fuentes de información analíticas sean consideradas como parte de un proceso de decisión. Aquí en experiencia esto es muy importante porque se debe considerar dentro de las comunidades cuál es su experiencia. No solo me refiero aquí en este caso a experiencia con lo que si han vivido alguna cuestión de riesgo del cambio climático, sino también la experiencia a los saberes, me refiero a los saberes ambientales, ¿no? Ellos a lo mejor pueden aplicar algunas medidas de adaptación de manera tradicional y que no la pueden compartir o la comparten en su comunidad. ¿Sí? Y el otro es, la gente dedica más energía en la implementación de soluciones después de participar en un grupo de discusión. Las partes interesadas que se sienten como si fueran parte del proceso de toma de decisiones son más propensas a apoyar el resultado. La que sigue, por favor. Y bueno, este es como un esquema muy general de
de cómo podríamos trabajar también las cuestiones de la comunicación del cambio climático, que hace referencia a lo anterior, es pues conocer al público objetivo, o sea, cuáles son sus percepciones, sus mapas cognitivos, obtener la atención del público, cómo tomar en cuenta sus contextos, sus experiencias, partir de los problemas locales, es decir, hacer significativo lo que estamos hablando. No puedo hablar con todo el mundo acerca de los pingüinos, de los osos polares, porque eso no les va a interesar, entonces tendré yo que partir de aquello que les interesa, que les es significativo, ¿no? A partir de sus contextos. Abordar la incertidumbre y los aspectos científicos del cambio climático, dejar de centrarme en las consecuencias y también plantear las causas, porque precisamente en las causas es donde yo voy a encontrar pues algunas medidas de adaptación y de mitigación. Y trasladar la información científica a experiencias concretas, analizar los riesgos próximos en espacio y en tiempo, que es lo que a mí me afecta, y alentar la participación social, la concretaríamos hablando de negociación, toma de decisiones, integración de grupos de discusión. Y por último, bueno, aquí estas frases me gustaron y también son muy antiguas. Y dice: los desafíos centrales de los estudios de percepción no son ni la obtención de datos, el método o la utilidad, sino las cuestiones de valor que plantean. Al exponer las percepciones diferenciales del medio ambiente, se cuestionan los valores ambientales. La pregunta de largo alcance no es tanto qué tipo de ambiente queremos, sino qué clase de hombre queremos. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Si está bien, alguna. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Está entendido? ¿Sí se oye? Sí. Javier Urbina, de la Facultad de Psicología. Primero, felicitaciones por abordar este tema, que no somos muchos los que nos dedicamos a él. Y una pregunta concreta: si tendrías algún ejemplo en particular de la aplicación de tu modelo o parte del modelo, alguna experiencia que se haya realizado y cuál fue el resultado. No, al principio les decía que es parte de un estudio, de una investigación de tesis sobre las estrategias de comunicación y educación, específicamente de las aplicadas en la Ciudad de México. Entonces, estoy haciendo un estudio, digamos, analítico de cuál es la vinculación entre los estudios de percepción, las políticas nacionales e internacionales y las estrategias que se están planeando a partir de todos estos modelos. Entonces, estoy todavía en proceso. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, muchas gracias. Damos un fuerte aplauso y hacemos entrega de su constancia.